revolución, que duró todo un año, la guerra civil, decidieron acabar con todo, con las tiranías del sur, le llamaban ellos, y redactar una nueva constitución liberal, todavía más inspirada en la constitución norteamericana. Se reunieron en un pequeño pueblo llamado Moca, pusieron la capital de la República en el centro del país, Santiago de los Caballeros. Los debates de esta Asamblea Constituyente son fascinantes porque no solamente está el debate entre dictadura, entre derechos humanos, dictadura, democracia, también está un debate muy simpático entre federalismo y centralismo en aquel momento. Y hubo hasta un pequeño resuello de debate entre monarquía y república, pero que fue obviamente descartado después de una experiencia republicana de tantos años. La cuestión es que en 1858, febrero, se proclamó una nueva constitución, la más democrática de todas, que fue la revolución preferida de los liberales después en el siglo XIX, la constitución llamada Constitución de Moca. Ahora, ¿qué ocurre? Que los cibaeños, como eran comerciantes y campesinos sin tradición militar, porque la tradición militar estaba entroncada, digamos, enraizada en el sur del país, necesitaban un comandante en jefe que luchara, que reclutara un ejército de peones, de milicias, para poder expulsar a Báez del poder, y a quien buscaron fue otra vez al general Pedro Santana, quien tan pronto tomó posesión de Santo Domingo en julio de 1858, les dijo a los cibaeños: miren, con su constitución no se puede gobernar, así que yo no acepto eso. Inmediatamente se produjo un movimiento de manifiestos del Partido Santanista pidiéndole que desconociera esa constitución que no tenía nada que ver con la realidad social del país, que desconocía las tradiciones culturales del país, que además había cometido el pecado de cambiar la capital de sitio, una capital de 400 años, tirarla a una ciudad de campesinos y demás, y le pidieron que marchara contra Santiago y reimpusiera la Constitución de 1854. De nuevo, la dictadura. Pedro Santana había sido, a pesar de que el cónsul español lo consideró pro-norteamericano porque estaba negociando un tratado de paz, amistad, reconocimiento, navegación con Estados Unidos, realmente él lo que era un español de pura sangre, que desde el principio, del primer día de la República, lo que él decía era que la República no tenía ninguna viabilidad y que de cualquier manera que fuese, la República debía volver otra vez a ser protegida por España. De manera que tan pronto tomó el poder, 1858, teniendo noticias de que los haitianos están preparando una quinta invasión, que esta sí iba a ser la decisiva, él inmediatamente envía una misión a España y le dice, con el encargo de negociar un protectorado, porque después de una guerra civil de un año y pico, el país realmente estaba postrado, la moneda completamente devaluada, estaban convencidos de nuevo de que sucumbirían ante un nuevo empuje haitiano. Estas negociaciones marcharon bastante rápidamente, pero en España hubo aquellos que decían que un protectorado le daba muy poco a España, que España daba demasiado a cambio de muy poco. Pero además, en ese momento, para 1860, Francisco Serrano, gobernador y capitán general de Cuba, convence a Leopoldo O'Donnell de que la adquisición de Santo Domingo podría ser, después de todo, un buen esquema, porque esto podría ser el esquema de volver otra vez a comenzar a reconstruir parte del poder perdido por España en el Caribe. Así que de esa manera tendrían a Cuba, a Puerto Rico, y ahora podrían recuperar a Santo Domingo. Es el gobierno español o los diplomáticos españoles los que le comunican al gobierno dominicano que protectorado no, pero que sí, anexión sí. Y Santana desde luego le dice inmediatamente, tan pronto como sea posible. Negocia con Serrano, a principios de 1861
empiezan a llegar tropas de Cuba, enviadas por el general Francisco Serrano, y en marzo, cuando ya el país está tomado militarmente, entonces, después de haber forjado una serie de manifiestos populares, algunos con firmas voluntarias y otras con firmas no tan voluntarias, además hubo gente que firmó, que apareció firmando sin haber firmado, pero de todos modos, después de haber conseguido que los notables de los principales pueblos aparecieran como apoyando la anexión, en marzo de 1861 se proclama la desaparición de la República Dominicana y la conversión de Santo Domingo en provincia española y el nombramiento de Pedro Santana como capitán general de la nueva provincia española de Santo Domingo. Bueno, yo les pido excusa a ustedes por esta historia política, pero voy a pedirle que me permitan ahora leerles 4 páginas para terminar. Porque Báez y Santana no fueron los únicos dictadores dominicanos en el siglo XIX. Y en la práctica política sus gobiernos no presentan muchas diferencias con otros dictadores latinoamericanos de aquella centuria. Su singularidad, si es que la tienen, reside en que fueron los agentes de una transición poco estudiada entre el régimen político colonial y las dictaduras republicanas latinoamericanas, en este caso la dominicana. En el caso dominicano, esta fue una transición que se expresó formalmente, como ya hemos visto rápidamente, a través de la organización del Estado por la vía constitucional, pero que en realidad representa la continuidad de una tradición y de una cultura política autoritaria de varios siglos, que se ha perpetuado no solo en la práctica de gobernar, sino en el folclore, en la literatura y hasta en las artes. En América Latina, pero en Santo Domingo particularmente, llama la atención la fascinación que ejercen los dictadores en la conciencia de los intelectuales, por ejemplo, particularmente entre los historiadores y novelistas. Este fenómeno no es privativo de los escritores dominicanos, a juzgar por las muchas novelas publicadas en otros países latinoamericanos con el tema del dictador. Varios de estos países tienen, como todos ustedes saben muy bien, una gran biografía o una gran novela histórica o pseudohistórica acerca de sus dictadores. Recordemos, y es una lista conocida por todos ustedes, a Facundo, Domingo Faustino Sarmiento, a Yo el Supremo, me voy a ahorrar los autores, al señor presidente, al recurso del método, a Bobes el Urogallo, al Otoño del Patriarca, a la Fiesta del Chivo de Mario Vargas Llosa, para mencionar nada más que unas cuantas. También podemos mencionar al tirano Banderas, etcétera, etcétera. Ahora, ¿por qué esta fascinación? ¿Cuál es el encanto del dictador? Hay muchas explicaciones posibles, y ustedes cada uno debe tener su hipótesis, pero aquí vamos a decir que hay una que podríamos llamar como la tesis de la familiaridad, la cual podríamos enunciar diciendo que el único tipo de gobierno que los dominicanos y varias sociedades latinoamericanas conocieron durante los 3 primeros siglos de su historia, esto es, durante la época colonial, fue la dictadura militar. Esto es válido también para Cuba y Puerto Rico, que no tocaremos hoy porque nos alargaría mucho el tema. Pero ambas islas, ustedes también saben, fueron gobernadas de manera absoluta por gobernadores militares hasta 1998, españoles, bajo un régimen de las llamadas leyes especiales que nunca fueron promulgadas. Y en estos países, al igual que en Santo Domingo, quedaron controlados militarmente por el gobierno de los Estados Unidos durante una buena parte de principios del siglo XX. Cuba, por ejemplo, como colonia republicana, en virtud de la enmienda Platt, y luego como neocolonia norteamericana hasta 1959, y luego durante
el gobierno de Fidel Castro ha tenido una larga experiencia de gobiernos dictatoriales y gobiernos militares. Santo Domingo también fue un protectorado financiero y político de los Estados Unidos. Estados Unidos gobernaron militarmente a Santo Domingo durante 8 años, 1916-1924. Puerto Rico, al igual que Cuba en los primeros años, hasta 1902, tuvo un gobierno militar norteamericano, ha tenido una presencia militar, pero Puerto Rico, a diferencia de Cuba, si me permiten la digresión, ha evolucionado, y no sé qué dirán algunos puertorriqueños, pero yo estoy convencido que ha evolucionado hacia una democracia colonial, que es algo también de lo que no hemos tocado hoy aquí. Si es posible que haya democracias coloniales, y parece que Puerto Rico es un caso de eso. Pero es tan controversial el tema que yo no pienso ni contestar preguntas sobre ese tema. Bueno, en cuanto a Santo Domingo, en los análisis y narraciones políticas, los historiadores pocas veces recordamos que la colonia española de Santo Domingo, así como otras colonias, ya hemos mencionado, fue normalmente gobernada, estoy hablando de Santo Domingo, por un personaje que concentraba en sus manos todos los poderes del Estado. El gobernador de Santo Domingo no solo ejercía el poder político como gobernador, sino que era al mismo tiempo presidente de la Real Audiencia y por lo tanto controlaba el Poder Judicial, concomitantemente con su posición de capitán general de la isla, que lo convertía en jefe militar supremo de la colonia. El capitán general de Santo Domingo ejercía también un poder incuestionable sobre la Iglesia Católica, en virtud del derecho de patronato. La monarquía española hacía uso absoluto de ese derecho y lo transmitía a los virreyes y capitanes generales en toda América hispana. Así tenemos, entonces, que cuando llegamos a la independencia, hay una tradición en que los 4 poderes del Estado, el político, el judicial, el militar y el eclesiástico, estaban concentrados en manos de una sola persona, porque aunque había un arzobispo, el arzobispo estaba sometido a la voluntad política del gobernador. Eso hay muchísimas instancias, muchísimas historias sobre el tema. Y eso, en el caso dominicano, es una tradición, mientras España gobierna, de los primeros 330 años de los 515 años de historia del pueblo dominicano. Al concluir el gobierno colonial español en 1821, la sociedad dominicana, como ya les mencioné a ustedes, pasó a ser gobernada por un dictador militar vitalicio, el presidente Guayé, que gobernó en forma absoluta 21 de los 22 años de la dominación haitiana. De manera que al llegar ese año de 1844, cuando los dominicanos proclaman su independencia, la experiencia política del pueblo dominicano sumaba ya 351 años de gobierno unipersonal, autoritario, centralista,